Me llamo Marcos Antonio y desde hace muchos años uno de mis pasatiempos favoritos ha sido recorrer distintos parajes de la Huasteca Potosina para fotografiar la naturaleza. Siempre he preferido visitar esos lugares cuando están vacíos. Me gusta llegar entre semana o en temporada baja, cuando no hay turistas, cuando el agua corre sin el ruido de la gente y el monte parece recuperar el silencio que normalmente pierde durante el día. Creo que fue precisamente esa costumbre la que me llevó a vivir una de las experiencias más extrañas de mi vida. Esto ocurrió en Tambaque. Era invierno, una época en que la Huasteca cambia por completo. El aire se siente más frío, el cielo permanece nublado durante gran parte del día y cuando comienza a caer la tarde, la oscuridad llega mucho antes de lo normal. Llegué aproximadamente a las 5 de la tarde. Desde que estacioné la camioneta, sentí que algo no encajaba, algo no andaba bien. El lugar estaba vacío, no había turistas, ni vendedores, ni siquiera estaban los muchachos que normalmente reciben a las personas en la entrada. Solo se escuchaba el agua, ese sonido constante que nace de la cueva y recorre todo el paraje. Siempre me había gustado fotografiar el nacimiento del agua, ese rincón donde la corriente emerge desde la montaña junto al mirador de piedra donde hay una cruz. En mi opinión, es uno de los paisajes más bonitos de toda la Huasteca. Tomé mi cámara y me preparé para comenzar a trabajar. Presioné el botón de encendido, pero nada. Pensé que la batería se había descargado. Saqué otra completamente cargada. La coloqué y tampoco quiso funcionar. Intenté con una tercera que llevaba como respaldo. La cámara seguía completamente muerta. Aquello me desconcertó. Era un equipo profesional que jamás me había dado un solo problema. Decidí usar mi teléfono celular para no perder las fotografías. Pero apenas lo saqué de mi bolsillo y comenzó a comportarse de manera muy extraña. La pantalla se congelaba, se apagaba sola, se volvió a encender. La señal de plano desapareció por completo. Era como si algo estuviera interfiriendo con mis aparatos. Recuerdo que revisé la hora. Faltaban pocos minutos para las 6 de la tarde. En invierno, en esa zona de la sierra, la noche cae muy rápido. Pensé en regresar, pero ya estaba ahí. Así que decidí caminar hasta el mirador y simplemente disfrutar del paisaje, aunque no pudiera tomar fotografías. Mientras avanzaba, el sonido del agua se hacía cada vez más intenso. Parecía que la montaña respiraba. El ambiente estaba impregnado de humedad y del olor a tierra mojada. Todo era hermoso, pero al mismo tiempo había algo que me hacía sentir incómodo. Cuando llegué cerca de la cruz, esa sensación se volvió mucho más fuerte. Era esa impresión que a veces tenemos de que alguien nos está observando. Miré alrededor, no había nadie, solo el río, la cueva y la vegetación. Permanecí unos segundos completamente inmóvil, escuchando. Fue entonces cuando escuché algo extraño. Entre el ruido del agua había otro sonido. Era muy bajo. Era como una especie de gruñido. Pensé que podía tratarse de algún animal escondido entre la vegetación. Volteé hacia la entrada de la cueva. Al principio no lograba distinguir absolutamente nada. Todo estaba oscuro, pero conforme mis ojos comenzaron a acostumbrarse, noté el movimiento. Algo se desplazaba lentamente en el interior. Primero apareció una silueta. Era grande, muy grande. Caminaba encorvada y detrás de ella salió otra y después una tercera. Sentí como el corazón comenzaba a latirme con fuerza. Aquellas figuras no se parecían a ningún animal que hubiera visto antes. Tenía forma humana, pero sus cuerpos estaban completamente cubiertos por un pelo oscuro, largo y desordenado. Los brazos eran demasiado largos. Las piernas permanecían flexionadas, como si caminar erguidos les resultara incómodo. No se desplazaban como un oso, tampoco como un mono. Era un movimiento extraño, antinatural. Entonces, una de aquellas criaturas levantó lentamente la cabeza y conecté con su mirada.
reflejaba la poca luz que todavía entraba en la cueva. Sus ojos no brillaban, simplemente parecían devolverme la mirada. En ese mismo instante escuché otro gruñido, mucho más fuerte, mucho más profundo. Era un sonido grave que parecía salir desde el pecho de aquella cosa. Las 3 figuras permanecieron completamente inmóviles, observándome sin acercarse, sin esconderse, solo mirándome fijamente. Nunca en mi vida había sentido un miedo así. No era ese miedo que se siente cuando alguien intenta asaltarte, no, uno que oprime el pecho, que hace que el cuerpo deje de responder y que por un momento te convence de que no deberías estar en ese lugar. Sin dejar de mirar hacia la cueva, tomé lentamente mi mochila. Me colgué la cámara al hombro y comencé a retroceder sin darles la espalda. Di apenas unos cuantos pasos y entonces escuché otro gruñido, esta vez muchísimo más cerca de mí. Fue ahí cuando perdí la calma. Me di la vuelta y eché a correr. Corrí como nunca lo había hecho, tropezando con piedras, golpeándome con las ramas, resbalando por el sendero húmedo. Ya casi no había luz. La maleza empezaba a desaparecer entre las sombras, y aunque nunca volteé hacia atrás, durante todo el camino tuve la sensación de que algo venía siguiéndome. No escuchaba pasos ni tampoco ramas romperse, pero sentía una presencia detrás de mí, como si aquellas cosas hubieran salido desde la cueva y estuvieran acompañándome hasta la salida. Cuando finalmente llegué a la camioneta, las manos me temblaban tanto que apenas podía sostener las llaves. Encendí el motor y salí de ahí sin mirar atrás ni una sola vez por el retrovisor. No me detuve hasta llegar a la carretera. Fue justo en ese momento cuando ocurrió algo que terminó de convencerme de que aquella experiencia había sido real. Mi teléfono recuperó la señal de inmediato. La pantalla volvió a funcionar perfectamente y mi cámara encendió como si jamás hubiera tenido alguna falla. Hasta el día de hoy sigo recorriendo la Huasteca para tomar fotografías, pero nunca he vuelto a visitar el nacimiento del agua en Tambaque, y menos cuando comienza a caer la tarde. Cada vez que alguien me pregunta cuál es el mejor momento para conocer ese lugar, siempre respondo lo mismo: vayan temprano, porque hay sitios en la sierra que parecen pertenecer a la naturaleza durante el día, pero cuando llega la noche da la impresión de que alguien más vuelve a reclamarlos. Hola, ¿cómo están? Esperamos se encuentren muy bien. Desde donde nos escuchan, les invitamos a contarnos desde dónde nos están escuchando en la cajita de comentarios, y por supuesto los animamos a que se suscriban al canal, le den me gusta, no les cuesta nada y a nosotros nos es muy importante porque de esa manera generamos más contenido y hacemos crecer esta comunidad. Muchísimas gracias por estar con nosotros y nos vemos próximamente en una nueva emisión de Fantasmal Huasteca Potosina, donde el miedo se respira por cada poro de la piel.